Listo. Ya está grabando. Ahora sí. Gracias, gracias por el datazo. Gracias, me había olvidado. Bien. Lo bueno que fue ahí mismo, ¿no? No dejamos pasar mucho tiempo. Ya está. Entonces, gracias. Entonces, ayer hablamos acerca de la estructura del texto, ¿no? Esto nos ayuda a comprender más y mejor el texto. Claro que sí, obviamente que sí, ¿no? Y lo demostré ayer, ¿no? Lo demostré porque ustedes básicamente reconocieron la importancia, ¿no? De poder subrayar, ¿no? Y entendimos que de esa manera hay ideas que son apoyo y van a servir a nuestros ojitos para que podamos responder de manera correcta, pues, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos. Luego hablamos ¿no? de aquellas partes del texto. Esto no es dogmático, ¿no? Esto no es dogmático. Si tú vas a reconocer ideas, que sean ideas fuertes, pues, ¿no? Ideas importantes, ¿no? Nosotros acá vimos este ejemplo. Este fue el primer ejemplo que vimos y nosotros dividimos el texto, o mejor dicho, lo separamos, ¿no? En sus tres partes. En este caso, pues el ejemplo, la definición y finalmente el origen del fenómeno, en este caso, pues, ¿no? De las barras bravas. También nos pusimos en práctica con unos cuantos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en estos tres ejemplos que estamos viendo acá, ¿no? Estos tres ejemplos nos sirvieron ¿para qué? Para que podamos reforzar esa idea. Por favor, lo que les dije ayer lo voy a repetir muchas veces, así que va a ser reiterativo. Por favor, cuando leamos, subrayemos, resaltemos, escriban con confianza en sus textos, porque son de ustedes, pues, ¿no? Aprovechen eso. La idea es que ustedes eh, puedan lidiar con algunos aspectos que van a hacer que ustedes se distraigan en el examen, ¿no? Entonces, mejor estar prevenidos, ¿no? Que estar lamentando algo, ¿no? Yo lo dije ayer, muchas personas leen los textos y los entienden muy bien, pero caen, ¿dónde? En las respuestas. ¿Por qué? Porque hay preguntas que te llevan al error, ¿no? Y hay algunas alternativas que también te van a querer hacer tropezar, pues, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Marcar. Tienes que marcar, ¿ya? Y esto es lo que hicimos ayer. Tú me ayudaste bastante en esto. Claro, claro, sí, 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 sí. Me ayudaste. Luego hablamos acerca de los totalizadores. Acá sí quisiera pedir la participación de cualquiera de los presentes. ¿Qué pasa con estos totalizadores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede hacer recordar? Un colega a la vez, por Se toman favor. en cuenta, profe, se toman en cuenta si el autor lo dice, ¿no? Lo menciona. Claro, si el autor hace uso de uno de estos totalizadores, claro, claro, evidentemente nosotros podemos usarlo. Muy bien, ¿ah? Muy bien, buena observación. Y aquí está la explicación. Pues no, mucho cuidado con esas palabras porque dependiendo de cómo el autor lo haya, perdón, si el autor lo ha usado, nosotros podemos también emplearlas en las alternativas, ¿no? Así que mucho cuidado con estas palabritas. Y la recomendación fue que cada vez que las encuentres en un texto, las puedas encerrar.
Enciérralas, por favor, enciérralas, enciérralas. ¿Está bien? Bien, lo otro es recordar qué cosa, el tipo de alternativas, ¿no? Porque nos quieren caer, nos quieren hacer caer, pues, pero nosotros somos más inteligentes, pues, ¿no? Llevamos un curso que nos ayude a evitar caer en esos errores, ¿no? Por eso en las alternativas se plantearon ayer que hay dos tipos de alternativas, las correctas y las incorrectas, y que obviamente la alternativa que debe ser correcta debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que sea información verdadera. Segundo, que sea un parafraseo. Tercero, que sea información textual. Y finalmente, que sea una inferencia. ¿Está bien? Esa es una inferencia. Esos son los requisitos para que una alternativa sea considerada como correcta. Fácil, ¿no? Para que sea incorrecta, nosotros tenemos que reconocer que sea falsa, que sea contradictoria, que sea incompatible, ¿no? Que sea incompatible, o sea, que no guarde relación con el texto. Y finalmente que sea indeterminada. Cuidado con estas alternativas. ¿Por qué cuidado? ¿Qué es lo que pasa con estas alternativas? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa lo siguiente. En definición, estas alternativas no afirman ni niegan. Como lo dijeron ayer, solamente exponen, solamente presentan, no afirman ni niegan. Por lo tanto, no es falsa. No puede ser falsa. Es incorrecta, sí, pero no puede ser falsa. ¿Por qué no puede ser falsa? Porque justamente una alternativa indeterminada es aquella que le falta información, ¿no? Que le falta información y que por eso no podemos ni afirmarla ni negarla. En estos ejemplos que yo planteé ayer, podemos evidenciarlo, ¿no? Primero dijimos, algunos jóvenes limeños sufragaron el domingo. Alternativa 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Si analizamos la primera, Ernesto sufragó, y comparo el enunciado, algunos jóvenes limeños sufragaron el domingo, yo no puedo afirmar que Ernesto haya sufragado. ¿Por qué? Porque me dice algunos jóvenes limeños. Algunos jóvenes limeños. Yo puedo afirmar que Ernesto sufragó. No, no puedo afirmar. ¿Puedo negar que él haya sufragado? No, no lo puedo negar. ¿Por qué no lo puedo negar? Porque me falta información, pues. No sé si Ernesto es joven, no sé si es limeño, ¿entiendes? Por eso esa alternativa es indeterminada. En el caso de la segunda, los jóvenes limeños sufragaron. Acá leemos, los jóvenes limeños, perfecto, me gusta, sufragaron, me gusta, pero hay un pequeño detalle en esta construcción. El ojo agudo se da cuenta de algo, se da cuenta de que esta información es falsa. ¿Alguien se acuerda por qué esta información es falsa? A ver, ¿Cuál colegas, profesor? la dos, ¿por qué es falsa? Porque habla de que los jóvenes en general todos sufragaron, pero al inicio dice Exacto, algunos. está totalizando. Y ahí dice algunos, que quiere decir que no son todos. Claro, ¿el autor ha totalizado? No, no lo ha hecho. Por lo tanto, en la alternativa no puedo totalizar. Profesor, disculpe, en el chat están indicando dos compañeras, tres que desean ingresar. Uy, 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 uy. Si acá hay una, Inés. A ver, le he dado acceso. Gracias, gracias, gracias. Indíquenles por el chat, por favor, que vengan.
Eran más de 2, son como 8, creo. Los hemos dejado fuera del salón por tardonas. Como si fuera una clase presencial, ¿no? Hola, hola, colegas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disculpen, estuve entretenido en la clase compartiendo el material y me... Buenas Oye, noches. buenas noches, ¿qué tal, colegas? Ya somos 14 participantes. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ya podemos empezar. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Espero no hayan llegado a su casa corriendo. Tranquilo nomás, tranquilo. La clase está siendo grabada. Buenas tardes, maestro. Profesor. No llego al Buenas grado tardes. de maestro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gracias. Bien, continuamos entonces. Continuamos. A ver, acá hay alguien más. Ya ves, Janet. Bien, creo que ya podemos empezar, ¿no? O bueno, en este caso, continuar. Vamos a continuar, por favor. Buenas noches, profesor, buenas noches, disculpe. No, no se preocupe. Hace rato he estado intentando entrar, no sé a qué se debe. De igual forma, ahora también, no sé cómo. Ya, yo te voy a explicar, mi estimada Beatriz, qué es lo que pasa. En el Zoom, cuando uno comparte pantalla, ya no tiene acceso a ver quiénes son las personas que están esperando para ingresar. Ese es el problema. Por eso los demás colegas me han avisado que había personas esperando, ¿no? Por eso tuve que dejar de compartir para darles el acceso. Básicamente Ya, por eso es. ya, Bien, profesor. ya ¿Qué está. área, profesor? ¿Qué va a tratar hoy día? Hoy día vamos a tratar como tema las inferencias y las ideas principales, secundarias, tema, título. ¿Comprensión lectora? Claro que sí, Ya, comprensión lectora. gracias. El Gracias, material profe. está en el WhatsApp, por si acaso. Ya, gracias. Muy bien, entonces vamos, continuemos, por favor. Ya, nos habíamos quedado acá y habíamos dicho que la segunda era falsa porque básicamente estaba yendo en contra de lo que el autor, no en contra, ¿no? Sino estaba negando lo que el autor había dicho, pues, ¿no? En el caso número 3, pocos jóvenes sufragaron. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser, sí, pero falta información, ¿no? ¿Jóvenes de dónde? ¿De Pucallpa, de Huánuco, de La Merced, de Trujillo, de Cusco, de Lima? No me dicen, me falta información. Por lo tanto, no puedo ni afirmarla ni negarla, ¿no? Entonces, esa también es indeterminada. Y la última oración, bueno, como ustedes ya recuerdan, sí es la correcta. ¿Por qué? Porque básicamente es un parafraseo de lo que el autor dijo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que ayer conocimos fue este, ¿no? Las mujeres suspiran cuando hablan. Aquí hay una totalización también, pero no es la clásica, pues no es la que tiene, digamos, eh, la palabra, ¿no? Sino es la construcción, ¿no? Es la construcción empleando solamente un artículo. Acá también tuvimos 4 alternativas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta alternativa. Si analizamos la primera, dice, Ana suspira cuando habla, se adecua al texto, ¿no? ¿Por qué? Porque Ana es una mujer
y Ana realiza una determinada actividad cuando realiza otra, ¿no? Por ejemplo, ella suspira cuando habla y es básicamente lo que dice el texto. Por lo tanto, esa alternativa es correcta. En el caso número 2, dice, mis primas no suspiran cuando hablan. Evidentemente, aquí hay una contradicción, porque si digo mis primas, es porque estas son mujeres, ¿no? Son mujeres. Pero el texto dice las mujeres, o sea, todas las mujeres. Atrás, el número 3 dice, probablemente Luisa suspira. Probablemente Luisa suspira. Acá también hay un error porque falta información, ¿no? Luisa es mujer, Luisa suspira, pero dice probablemente. Y no me dice cuándo suspira, si lo hace cuando duerme, cuando llora, cuando almuerza, cuando habla, no nos dice. Por lo tanto, es indeterminada también. Y la última, si la analizamos, dice, mis primas suspiran a veces. Si tú la analizas, lo contrastas con lo que dice el autor, te vas a dar cuenta de que básicamente, falta información, ¿no? Suspiran a veces, está bien, pero ¿cuándo? ¿Qué es lo que hacen para que puedan para que puedan suspirar, ¿no? Según el texto, ¿cuál es la condición? Que hablen. Por lo tanto, es indeterminado. Exacto. Eso es en lo que concierne a las alternativas indeterminadas. Y esto lo pusimos en práctica con un texto y estas fueron las respuestas de ese texto. Luego vimos otro texto. No lo vimos, pero ustedes tienen sus respuestas. Colegas, ¿tienen sus respuestas sí o no? No. Ya está. Vamos a darle 10 minutos. 10 minutos para que puedan responder estas preguntas. ¿Está bien? 10 minutos con tiempo. Son 6:30, 6:40. Quiero las 4 preguntas respondidas. Y si tienes tu texto físico, entonces, por favor, aprovecha y puedes subrayar ahí. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Lo ha mandado al WhatsApp, al grupo? Sí, esto está de ayer lo envié. Sí, es que yo Ayer. recién estoy entrando hoy día. Profesor, ¿lo puede mandar, por favor, al WhatsApp nuevamente para poder imprimirlo? Por favor, Por no favor. se diga No tan más. amable, recién acabo de No, entrar hoy día. Sí, no se diga profesor, más. por No se favor. preocupen, no se preocupen. Gracias, Estamos gracias. para servirlos, no se preocupen. Aquí va directo al WhatsApp. Disculpen que mi conexión es... Disculpen que mi conexión está un poquito lenta. Y mi gatita también está por acá. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se le escucha, profesor. Ya, porque parece que se me va a ir el internet. A ver, ¿algún colega podría reenviar el documento que ayer se envió vía WhatsApp, por favor? Así como lo hicieron. Ahorita no carga mi pantalla. ¿Quiero entrar? Ya, parece que sí, ahora sí. Envié el segundo también. No sé si lo tendrás. No, profesor, yo no tengo ninguno. Recién hoy día Lo voy a reenviarlo. he entrado hoy Lo voy día a recién. reenviar. Ya lo compartí por si acaso en el grupo. Ya, sí, otra vez, genial. Qué bien, gracias, muchas gracias. Ahí está, justo ya estamos llenando. Gracias, colega, gracias, Georgina. Mira, ahí están los dos materiales. Te dice Cerceu, nombramiento, comprensión de lectura, sesión 1, el de abajo, y arriba dice sesión 2, ¿no? Bien, entonces lean por favor ese texto, el que les he dejado, y continuamos, ¿está bien? Lean ese texto y continuamos, por favor. Voy a compartir igual pantalla. Hola, profesor. Después de la liberación de los esclavos. Voy a compartir el texto para que lo vean.
Profesor, no se ve, está muy chiquito la letra. En el WhatsApp, profesora, ahí se puede agrandar. Sí, por favor, la idea es que yo les envío el material con cierto tiempo para que ustedes puedan descargarlo, porque ustedes una vez que lo tengan en sus dispositivos, en su computadora, en su teléfono, van a poder emplear la herramienta del Zoom, o sea, agrandar, lo van a poder agrandar. Pero si yo lo comparto ya no lo puedo agrandar, ¿no? Ese es el detalle. Por eso sigan leyendo desde lo que les he enviado mejor para que se les haga más cómodo. Y así no nos limitamos acá. Profesor, disculpe, ¿es el texto 1 o el texto 2? Ayer no llegamos a ningún texto, ¿no? Vamos a leer el primero que dice después de la liberación de los esclavos. Ok, gracias.
No hay nadie, colegas. Como que no, sí, hay que leer el primer texto. En 2 minutos terminamos, Beatriz. Profesor, ¿el material no lo puede compartir? Por el audio, por favor. Sí, ya lo reenviaron otra vez al grupo de WhatsApp. Ya está en el grupo de WhatsApp. Ya les dimos los 10 minutos, mis estimados. Ahora sí, vayamos a responder preguntas, por favor. Preguntas que quieren que tú respondas a partir de una comprensión del texto, ¿no? Vamos a hablar acerca de información verdadera, ¿no? Información verdadera. Vamos a ver si, digamos, hay alguna falsa, alguna contradictoria, alguna indeterminada. En la pregunta número 1 nos dicen, según el texto, el denominado barrio de las luces rojas incluía, ¿qué incluía? Las casas donde se ejercía la prostitución. Muy bien, esa creo que es una respuesta literal, ¿no? Sí, ¿no? Literal. Muy bien, muy bien, muy bien. En el caso número 2, cuando el autor afirma que más allá de Storyville, la prostitución estaba prohibida, ¿qué debemos entender? Que la prostitución era permitida solo dentro de Storyville. Muy bien, claro. Diferencial. Muy bien, muy bien. Si tú lees la letra B, es obviamente contradictoria, ¿no? Porque dice que era ilegal en el área, ¿no? O sea, dentro de. La letra C es impertinente, pues, ¿no? Porque no nos dice nada. Muy bien, muy bien. En el caso de la pregunta número 3, nos dicen, se infiere del texto que, ¿qué es lo que han marcado ahí, colegas? Un denominador común en el barrio de las luces rojas era la música. Verdadero. Claro, el texto dice que todas las casas, no importaba su condición, tenían un reproductor de música, ¿no? Muy bien, En la 2. Verdadero. Y eso está al inicio, ¿no? Al inicio del texto. Muy bien, Y la última. Falso. Verdadero. Ajá, muy bien. Verdadero. Claro, la respuesta es verdadera.
Muy bien, ¿ah? Muy, pero muy bien. sé. Espero hayan estado subrayando su texto, ¿no? Resaltando, encerrando lo que les dije. En la número 4, ¿es correcto afirmar que Eso es verdadero. la 1? Sí. Muy bien, tenemos ahí una propuesta. ¿Qué dice el resto? 2 y 3. Sí, sí es verdadero. Ese enunciado es verdadero. Si se dan cuenta, descartamos la letra B, ¿no? En el número 2 dice, el uso de las casas de mala fama era una característica contrastante con otros espacios existentes en Storyville. Verdadero. Verdadero, muy bien. Y la última, en los locales de Storyville, más allá de sus condiciones materiales, ¿se solía escuchar música? Verdadero. Verdadera. Entonces, acá tenemos que los 3 enunciados han sido verdaderos. Si se dan cuenta, hemos marcado 3 alternativas, lo han hecho bien, no se han equivocado, eso es muy, muy bueno. Entonces, todos tenemos que estar en el mismo ritmo. Entiéndanme, por favor. Cada uno sabe si lee rápido, lee lento. Bueno, nos estamos entrenando, como te dije ayer, para una evaluación en la cual vamos a estar sometidos a la presión, al estrés, a la angustia. Y encima, ¿te vas a dar el lujo de no leer bien? No, pues, porque ya sería un lujo, ¿no? Acá, en comprensión de lectura, te van a proponer 25 preguntas. Yo te estoy entrenando para que respondas mínimo 24. ¿Entiendes? Ese es mi objetivo como profesor. Que tú estés bien preparado, bien preparada para marcar 24 respuestas bien de 25 preguntas. A eso yo quiero llegar. Y creo que estamos yendo por muy buen camino. Me ha tocado un grupo bien despierto, bien hábil. Me gusta. Conversador hasta más no poder, me encanta. Me gusta que sean dinámicos. Hoy día lo de la cámara, disculpen, es una cuestión personal, pero ya el día viernes con total normalidad y ustedes también por si acaso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. El siguiente texto, sí. Una pregunta, en el 4, el 1 en romano, dice que es de 1860. ¿Eso me podría explicar por qué es verdadero, profesor? Claro. El texto, y qué bien que me hayas preguntado eso, porque me das la oportunidad de reafirmar lo siguiente. Por ejemplo, en las alternativas, insisto, nos quieren hacer caer, nos quieren hacer tropezar, ¿no? Entonces te la van a poner difícil y hay que estar bien atentos, bien atentas. Por ejemplo, si yo leo el texto, dice finales de la década de 1860. ¿Y cuáles son los finales, los años finales? 1869, pues. Y en el texto nos habla justamente de esa época, ¿no? De 1869. A eso se refiere. Ok, profesor. Ya está. No, por eso, gracias. Me das la oportunidad de hacer que reforcemos justamente la visión en esas preguntitas, porque no son zancadillas, ¿no? Yo le llamo zancadillas.
pero no nos vamos a dejar ganar, pues, ¿no? Para nada, no nos vamos a dejar ganar. Bien, este texto yo te voy a dar las respuestas después. Me importa ahora lo siguiente, el siguiente tema. Eso es lo que me importa ahora. Colegas, así que abróchense sus cinturones y espero que disfruten de esta nueva aventura. El día de hoy, oficialmente, tenemos nuestra segunda sesión, ¿no? Ya hemos recordado, un ratito, por favor. Discúlpame un momento, por favor, ¿ya? Discúlpame. Bien, en esta segunda sesión, mis estudiantes y amigos, tenemos un menú. ¿Cuál es ese menú? Vamos a empezar con unas deliciosas inferencias. Vamos a recordar qué es una inferencia. Vamos a ejercitarnos en este mundo de inferencias. Luego vamos a hablar de este tema y por favor les pido mucha atención. ¿Por qué? Porque si tú reconoces la idea principal, todas las demás ideas van a ser totalmente reconocibles. Para ello vamos a hablar del tema, título e idea principal. Y al final, obviamente, unos cuantos, como para bajarla, pues, ¿no? Unos cuantos ejercicios propuestos, ¿no? Para bajar la tensión. Vámonos. Ay, como ya saben, por favor, siempre pregunten. Pregunten, por favor. Vamos a ver qué nos presentan en esta oportunidad. Veamos. Vamos a entender a la inferencia como una conclusión. ¿Está bien? Es una conclusión a la que tú llegas, es una idea a la que tú llegas a partir de haber revisado ciertas premisas, ¿no? Lees la premisa 1, lees la premisa 2, lees la premisa 3 y de pronto llegas a una conclusión. Esa conclusión es tu inferencia. Mucho cuidado, por favor, que la inferencia no se encuentra en el texto. Está bien, una inferencia nace a partir del texto, o sea, no la encuentras en el texto, ¿no? No puedes subrayar una inferencia en el texto. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la inferencia es un proceso que se da en la cabeza del lector, ¿no? En la mente del lector. ¿Está bien? Ahora, es muy importante porque de las 5 preguntas que te van a venir por textos, 3 son preguntas inferenciales, 2 son preguntas literales. Entonces, hay que ponerle mucho énfasis justamente a las inferencias. ¿Está bien? Porque son las que más vienen en el examen. A las inferencias vamos a dividirla en 3 grupos. ¿Está bien? La de deducción pura, la inducción y finalmente la paráfrasis. ¿Está bien? Esos 3, mejor dicho, la inferencia se puede clasificar en esos 3 tipos de inferencias. ¿Está bien? La deducción, la inducción y la paráfrasis. ¿En qué se parecen? En que son inferencias, o sea, son ideas que no se encuentran en el texto, sino se encuentran, o mejor dicho, surgen en la mente del lector. Vamos a ver la primera. La deducción pura. Esta deducción pura es la más básica, es la más elemental. ¿Está bien? Así de simple, es la más básica.
todos dominamos este nivel, ¿no? Por ejemplo, un día llegas a una casa de un familiar y ves que en la mesa hay una bolsa que contiene limón, ají, pescado, cebolla, yuyo. Te pregunto, ¿qué crees que van a cocinar? Un ceviche. Cevichito. Yo no dije eso. Ustedes han llegado a esa deducción. ¿Cómo? Un ceviche. Con los ingredientes, ¿no? Que se está comprando. Exacto. Un cevichito, profesor. Un rico cevichito, ¿no? Ustedes lo que han hecho es analizar cada premisa, ¿no? Por ejemplo, yo dije, en la bolsa hay limones, procesaron, ¿no? Hay un pescado, procesaron la información. Hay cebolla, hay yuyo, procesaron. Y después de haber procesado esa información, llegaron a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Hoy comemos ceviche. A nadie se le ocurre en su sano juicio decir, hoy comemos arroz con huevo. O hoy vamos a almorzar pollo a la brasa, ¿no? Porque no podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la deducción es la más básica, es porque es la más básica, es la más elemental, ¿no? A ver, parece chocolate, huele a chocolate, sabe a chocolate, ¿qué es? Chocolate, pues, ¿no? Profesor, una consulta. Esa es la deducción básica que usted está diciendo, es la pura. Exacto, es la deducción pura. Okay. Ajá, es justamente lo que hemos visto hace un momento. Acá tengo otro ejemplo. No se olviden, por favor, de analizar cada premisa, por favor. Analicen cada premisa. Saben que las palabras tienen mucha fuerza significativa. Entonces, hay que saber entender qué es lo que el autor nos quiere manifestar, ¿no? Yo leo, todas las brujas de los bosques de Europa eran temidas en la Edad Media. Entonces, es posible deducir que, colegas, ¿qué palabra ustedes de lo que están leyendo van a encerrar en un círculo? Todas. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué te dice el Todas las autor? brujas. Muy bien. ¿Hay alguna idea que también nos lleve a la totalización? ¿Nos plantee una generalidad? Temidas. Entonces, ¿esa puede ser? Totalizador. No. A ver. Lectores. Por ejemplo, dice de Europa. Profe, Europa. Claro, toda Europa, ¿no? No dice una parte de Europa. No dice en ciertos rincones de Europa. ¿Dónde dice? Europa. En cualquier parte, ¿no? Puede ser Portugal, Francia, Alemania, Grecia. Entonces Claro. estamos hablando de continente. De todo el continente, ajá. Y el autor nos da un dato histórico, nos habla de un periodo histórico. Edad Media. Edad Media, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Todas las brujas de los bosques de Europa eran temidas en la Edad Media. ¿Ustedes conocen a Sonia? Profe. No. No conozco a Sonia. Pero ¿qué pasa si yo les digo que Sonia había nacido en España en el año 1200 y era considerada una bruja? Yo te pregunto, automáticamente ahora Sonia tiene una característica que tú conoces. ¿Cuál es? Es temida. Era temida. Ajá. Pero, profesor, no conozco a Sonia. Ya, pero te he dicho que era bruja y que nació en España en el año 1200. O sea, todo cuadra, ¿no? España, parte de Europa. 1200, año comprendido en la Edad Media, ¿no? Mujer, Sonia, mujer. O sea, y encima te digo que era bruja.
Por lo tanto, esa mujer era temida. Ruth, creo que me estabas hablando. Ya, no voy a estar por acá. Acá se me borra. Ya se me fue la idea. Ya. Acá tengo un ejemplo de una deducción. Aquí tenemos, mira, si Ingrid es una bruja de los bosques europeos y estamos en la Edad Media, entonces será temida. Al igual que el caso de Sonia, el que te dije, pues, ¿no? Claro, claro. ¿Se entendió este caso? Sí. Sí, está bien. Sí, ¿no? Porque esto es, digamos, la primera significación, ¿no? La primera inferencia, el primer nivel de inferencia, pues, ¿no? Muy bien, vámonos con el siguiente, un poquito más arriba, tenemos a la inducción. La inducción es igual, ¿no? O bueno, es básicamente igual que una deducción, pero con una diferencia, ¿no? Vas a inducir, ¿no? De una generalidad a una particularidad o de una particularidad a una generalidad, pero va a ser una probabilidad. Veamos un ejemplo. Si dice, las brujas eran temidas en el medioevo, pese a su fragilidad física y escaso poder político. ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Hay una totalización o no hay una totalización? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque dice las brujas. No, generalmente eran delgadas. ¿Qué dice? Generalmente eran delgadas, de poca contextura. Político, ajá. Profesor, disculpe que lo... Esa es la generalidad. Sí, mira. Sí, profesor, disculpa. ¿Dónde está el texto? Sí, hay una totalidad, profesor. Ruth, ¿cómo? Disculpe, no sé si estoy en un error. Yo estoy viendo en la pantalla inducción, pero no sé si hay otro texto porque yo no lo tengo. No, justamente ese es lo que estamos viendo ahorita. Ah, ya, ok. Ahí dice, ejemplo. Sí, las brujas eran temidas en el mediodeo. Una persona puede ser temida al margen de... Eso es lo que estamos analizando ahorita. Ya, ok, profesor. Ese es el enunciado. La generalidad sería la fragilidad, ¿no? Y el escaso poder político. Esa es la totalidad, es la generalidad. Claro, esas son características, ¿no? Características de la bruja, ¿no? En este caso, la totalización, ¿dónde está? En las brujas. Ajá, porque habla de todo. Exacto, habla de todas, ¿no? Dice, las brujas, o sea, las mujeres que tenían esa característica eran temidas en la Edad Media. Entonces, escucha bien, lee bien el ejemplo, lee bien mi inducción. Entonces, yo voy a llegar a una conclusión, ¿está bien? A una conclusión a partir de ese texto. Lee bien. Una persona puede ser temida al margen de su escasa fuerza real. No sé si se dan cuenta. Yo llego a ese... Profesor, pero hay un detalle, ¿no? Las brujas se está refiriendo al sexo femenino y una persona en sí es varón o mujer. Claro, por eso justamente está en rojo arriba, ¿no? Me dice que es una probabilidad. Ah, ok. Por eso es una probabilidad. Hemos hecho una inducción, hemos llegado a una conclusión muy específica a partir de un enunciado, ¿no? Ese es el caso de la inducción. En el caso de la paráfrasis, el otro nivel, como me preguntaron, sí me preguntaron el día de ayer, y se les dijo, ¿no? La paráfrasis es básicamente repetir una idea, pero con términos sinónimos. ¿Podrían apagar los micros, por favor? Profesor, ¿podría repetir sobre la paráfrasis? Que no le he escuchado bien porque hay una interferencia. Sí, mejor voy
Voy a silenciar, colegas, los micros, por favor, porque sí, hay un detalle ahí, ¿no? Ujú. Ya. Está con el micrófono apagado. Lo van a encender cuando tengan la pregunta, por favor. Ujú. Ah, no, este no es, ¿no? No, estamos en... Este es este. Ajá. Claro. ¿Qué es una paráfrasis? Es reescribir una idea, pero empleando términos distintos, empleando términos sinónimos. Ojo, una paráfrasis será incorrecta y me gustaría que apuntes esto por si acaso en tu cuadernito, en el blog, en la hoja que tengas por ahí, que las paráfrasis van a ser, digamos, malas, erróneas, cuando se agregue información o cuando se quite información. Porque recuerda, la paráfrasis es reescribir una idea. Si la idea dice ABC, mi paráfrasis debe decir ABC. No debe decir BCD. No debo quitar ni agregar. En ese caso, tenemos el siguiente ejemplo. Las brujas eran temidas en toda Europa, debido a que se les atribuía la capacidad de generar daños vía la magia, que ponían en peligro a la vida de los demás. Analizamos, otra vez el autor nos dice, las brujas, ¿qué está haciendo el autor básicamente ahí? O sea, está diciendo... Totalizando. Sí, O sea, tienes razón. En general, ¿no? Generalizando. Ajá, dice todas, ¿no? Todas Todas las las brujas. También dice en toda Europa, en cualquier rincón de Europa. Ya eran temidas debido a que se les atribuía la capacidad de generar daños vía la magia que ponían en peligro la vida de los demás. Veamos la paráfrasis. Las brujas eran consideradas una amenaza. Ah, mira, ya no se dice eran temidas, ahora se dice eran consideradas, ¿no? Una amenaza. Ya no se dice Europa, ¿qué se dice ahora? Viejo mundo. Viejo mundo. Pues se creía que tenían poderes sobrenaturales. Muy bien. Acá dice poderes sobrenaturales. Arriba, ¿qué dice? Vía la magia. Que ponían en peligro, dice el texto. Abajo, ¿qué dice? Podían ser letales, ¿no? Si tu vida está en peligro es porque te puedes morir, ¿no? Si te atacan con un arma letal, es muy probable que mueras. Y después dice la vida de los demás. Luego dice abajo, para las personas. Entonces, ahí hemos visto cómo se ha parafraseado toda esa idea. ¿Está bien, colegas? ¿Qué tal? Sí, se ha cambiado. Prácticamente es como decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿cierto? Ajá, eso es en resumen. De la ¿no? misma idea. Profesor, ¿podría aclarar eso que va de lo general? Ah, perdón. De lo general es la inducción, ¿no? De lo general a lo específico, de específico al general. Eso es la inducción. Está bien. Sí. Así es, mi estimado. Sí, profesor, se entiende bien. Perfecto. Es la misma idea. Solo que expresada en otras palabras, ¿no? Ahora, yo sí voy a estar haciendo... No se agregó ni se quitó información también. No se agregó ni se quitó información.
No hay que quitar, ni mucho menos agregar información. Muy bien, ¿eh? Por favor, recuerden lo siguiente. En los textos que les van a venir en el examen, los textos van a contener 5 preguntas cada uno, ¿no? Son 25 preguntas porque son 5 textos. De esas 5 preguntas, escúchenme bien, por favor, de esas 5 preguntas, 3 son inferencias, 2 son literales, ¿ya? Las literales salen fáciles, pues, porque tienes que ver el texto nada más, la respuesta está ahí. El problema está en las inferencias, justamente lo que estamos tratando ahora. Por eso, a lo largo de las semanas que tengamos programadas clases, vamos a estar trabajando eso de la inferencia, ¿está bien? Vamos a darle duro porque no puedes caer tú en una pregunta por inferencia. Ahora sí, cambiamos de chip. Tómate 30 segundos porque vamos a entrar a otra parte en el texto, mientras yo también bebo un poquito de agua. Hoy día estoy hablando desde las 8 de la mañana y termino a las 8 de la noche. Esa es la vida de adulto, ¿no? A trabajar nomás. Bien. Ya se hidrataron, pasearon la mirada por su habitación, en el lugar donde estén. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Continuamos? Profesor, una consulta. No me quedó claro en la parte de la inducción. O sea, sí entiendo lo que es lo anterior, pero en la parte de inducción se refiere, por ejemplo, si la oración deriva solo de una probabilidad. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo entiendo que las brujas, ya, el totalizador, se refiere al conjunto, todas, eran temidas en el medioevo. Sé que algunas palabras se han cambiado por otras, y dentro de la oración, ¿cómo reconocerlo, no? ¿Cómo reconocer si esa oración es una inducción en ese aspecto, ¿no? Porque yo he visto ya la deducción pura, sí, con el ejemplo que usted nos dijo, ¿no? El simple del ceviche. Ahí lo capté rápido. Exacto, ahí mi cerebro lo captó. Pero, por ejemplo, un ejemplo así parecido a lo que es la inducción, ¿cómo podría ser? Ya, muy bien. Profesor, yo recuerdo que usted nos enseñó una sobre los euquénidos y de ahí hablaba de las llamas, de lo general a lo específico. Ya, claro, una inducción. Un ejemplito más práctico se me ocurre, por ejemplo, en las universidades, los catedráticos tienen su propia puerta de ingreso al aula. En las universidades, los catedráticos tienen acceso a las aulas a través de de su propia puerta, ¿no? Hay 2 puertas. Una es exclusiva de ¿quién? Del catedrático. Eso es lo que dice el autor, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Una inducción, ¿cuál podría ser? Probablemente haya lugares en los que ciertas personas tienen tanta preferencia que ingresan por su propia puerta. Ahí está el ejemplo. Profesor, se está viendo el de las brujas. No, el ejemplo que yo he dado ha sido oral. Ay, yo pensé que estaba leyendo. No, ese es oral. ¿Cómo reconocemos más práctica una inducción? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? ¿Cómo? Disculpen, ¿cómo? Fácil, pues. Hay que cuidar que la idea
tenga su base o haya nacido de una idea concreta, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la mandarina es ácida. La mandarina es ácida. Eso es un caso muy específico, ¿no? Es un caso muy específico. La mandarina es ácida. Entonces, yo lanzo mi inducción, llego a una generalidad. ¿Qué es lo que digo? Puede que existan frutas que son ácidas. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Claro, a partir de una idea propuesta, yo puedo generalizar, pues no puedo llegar a una generalización, pero como probabilidad. Por eso, en el texto, el que están viendo ahí dice, las brujas eran temidas, y acá tenemos una persona que no es bruja, que no está en la Edad Media, es una persona, al igual que la bruja es una persona puede ser temida, no dice que es temida. He aquí la probabilidad, puede ser temida al margen de su escasa fuerza real, ¿no? ¿Y cómo lo demuestro? Fácil, porque en la Edad Media las brujas eran temidas, a pesar de que eran frágiles y no tenían ningún poder político. Ahí está. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, ya me quedó clarísimo. De la idea pactada, generalizar sin pronunciar, ¿no? Porque eso estamos infiriendo, sin pronunciar la mandarina, por ejemplo, ¿no? Claro, ajá. La generalizas. La generalizas. Exacto, así es. Bueno, buena. Profesor, profesor, entonces, en conclusión, la inducción va de lo particular a lo general. Y es una probabilidad, así es. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Muy bien, ¿no? Ahora sí vamos con el tema de hoy. La segunda parte del tema de hoy, el texto. ¿Qué es un texto? Podríamos hablar horas y horas de los textos que nos gustan, los textos que solíamos leer 2 o 3 veces en la universidad. Podríamos, ¿no? Pero como les dije ayer, estamos siendo entrenados para un tipo específico de lectura, ¿no? Por ello, vamos a ver el texto, no importa qué tipo de texto, está bien, no importa si el texto es filosófico, no importa si el texto es petroquímico, no importa si el texto es pedagógico, no importa si el texto es musical, no importa. Todo texto, para empezar, todo texto es texto por algo, ¿no? ¿Y por qué un texto es texto? Porque ese texto es un conjunto de ¿qué? De ideas. Claro. Si uno revisa la etimología de texto, se van a dar cuenta de que texto proviene de la palabra o de la voz griega, de la voz latina, textum, que significa tejido. En este caso, el texto es un tejido de ideas. Y eso es lo que el autor hace, ¿no? El autor lo que hace es verter sus ideas en una hoja, en un papel, ¿no? En forma de texto expositivo, argumentativo, ya, bueno. Entonces tú tienes que entender que todo texto es un conjunto de ideas. Simple, punto. No importa si el texto es pedagógico. Un texto es un conjunto de ideas. No importa si el texto es para ingenieros de mina. No importa, sigue siendo un conjunto de textos. Quiero que eso quede claro. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estas ideas? Todas estas ideas que tú estás viendo acá giran en torno a un solo tema. O resumo, todo texto tiene un solo tema. No vas a encontrar un texto que hable de 2, 3, 4, 5, 6 temas. Eso es imposible.
No, profesor, yo sí he leído un texto. No, no, te estás equivocando. Todo texto gira en torno a un solo hombre, un solo tema. Así como todos tenemos una sola cabeza, y es raro ver una persona con dos cabezas, es igual, pues todo texto gira en torno a un solo tema. Profe, ¿seguro no hay dos? Segurísimo, no hay dos. No puedes hablar de dos ideas al mismo tiempo. Mejor redactas dos textos y en cada uno abordas un tema. No puedes abordar dos temas. ¿Está bien? Y ahora vas a saber por qué soy tan enfático en esta idea. Entonces, esas ideas van a tener que ordenarse, ¿no? Tampoco se presentan como me da la gana, ¿no? Tiene que haber una coherencia. Y nosotros ya hemos visto, justo en la primera clase te dije que lo que tienes que hacer es separar con slash las ideas importantes de un texto, ¿no? Y te dije, en el texto hay 3 tipos de ideas nada más, o 3 tipos, o 3 grupos de ideas. ¿Cuáles son? Primero, la idea principal, y está en singular. ¿Por qué está en singular? Porque es una sola. Por ejemplo, en el texto que tú estás viendo ahí hay 40 ideas. ¿Muy claro? Cuéntalo si quieres, hay 40 ideas. De esas ideas, ¿cuántas son las ideas principales? Una. Una sola. Entonces, ¿cuántas ideas me quedan? 39. 39. Esas 39 ideas que me quedan se van a agrupar en dos bloques. Primer bloque, secundarias. Y el otro bloque, las terciarias. ¿Y a esto cómo se le llama? Jerarquía textual. Se acabó. Se acabó. Entonces, es importante identificar la idea principal. Obviamente es importante. ¿Por qué? Porque la idea principal, una vez que la hayas identificado, te va a dar mucha mayor claridad lo que hay en el texto. Ahora, yo te recomiendo que las ideas terciarias también las puedas reconocer. ¿Cómo las reconoces? Porque las terciarias son los ejemplos, son los casos específicos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el tema, identificar la idea principal. Porque es lo más importante. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante la idea principal? Porque las preguntas que te van a hacer cuando leas los textos, en esas preguntas vas a tener que, por ejemplo, inferir a partir de la idea principal. Por eso tienes que reconocerla. Así que sin más vuelta que darle, vámonos, por favor. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo primero. De ahora en adelante, escúchame bien, aparte de subrayar las ideas más poderosas que tú encuentres en el texto, aparte de encerrar en un círculo los totalizadores, tú tienes que, escúchame bien, y tienes que llegar a este nivel. Tienes que terminar de leer el texto, no importa cuál sea la extensión. Una vez que tú termines de leerlo, tienes que haber identificado el tema. A partir de hoy, cada vez que tú leas un texto y lo hayas terminado, ¿no?, de leer, tienes que tener en tu mente ya el tema. No hay excusa para que no identifiques el tema.
Pero yo te voy a enseñar, pues, cómo vas a reconocer el tema. El tema lo vas a reconocer. Los micrófonos, por favor, los micrófonos me obligan a hablar más fuerte. De repente por ahí hay una interferencia. Gracias. Entonces, te decía, el tema tiene su propia estructura, que te va a ser muy útil para que tú lo puedas identificar. El tema se conforma por el encuentro del artículo más el sustantivo. ¿Está bien? Entonces, cuando tú leas un texto, cualquiera sea, insisto, no importa si es pedagógico, si es psicológico, si es narrativo, no importa. No importa. Porque es un texto y tú sabes que está constituido de ideas, ¿no? Ahora, una vez que tú hayas terminado de leer el texto, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a identificar el tema. ¿Cómo lo reconoces? Porque hay un artículo y hay un sustantivo. En lo que te he mostrado ahí adelante en la computadora, ¿cuál es el artículo? Las. Las. ¿Y cuál sería el sustantivo? Elecciones. Elecciones. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Sí. Cumple la Claro que sí. estructura. Cumple con la estructura. Vamos con el siguiente. Dice, el seleccionado peruano. A ver, ¿hay un artículo? Sí. Hay un artículo. ¿Hay un sustantivo? Claro que sí. ¿Cuál es? Seleccionado peruano. Seleccionado. Pero, Jorge, ahí hay un gentilicio peruano. Está bien, pero si tú te das cuenta... Es sustantivo. No deja de ser sustantivo. Exacto, es la misma idea. Claro. Todo eso seleccionado peruano va amarrado porque es un bloque. Está amarrado. Está amarrado. ¿Entendió? Exacto. Es un gentilicio, no sustantivo. El peruano. Vemos ahora un nombre, Albert Einstein. ¿Cumple? No, no cumple porque no hay artículo. Pero acá viene lo siguiente. Nombre propio, no lleva artículo, según reglas. Es un sustantivo, exacto. Entonces, en cuanto al tema, lo ideal es que encuentres un artículo y un sustantivo. Pero, ¿qué pasa si no hay artículo? Profe, ¿pero qué tipo de sustantivo? ¿Eso también tiene que ver o no? No, normal, cualquiera. Ya, muy bien. Cualquiera, no puede ser abstracto, colectivo, común, propio, individual, no hay ningún problema. Tiene que ser un sustantivo. O sea, ahora, no tiene el artículo. ¿Cómo? El detalle ahí en ese ejemplo de Albert Einstein es que ahí no tiene el artículo. Entonces, que no sería... Ajá, justamente a eso iba. Justamente a eso iba. Lo bueno de esto es que vas a poder prescindir del artículo. O sea, no necesariamente el artículo tiene que estar presente, porque ¿qué nos importa más? ¿O quién tiene mayor peso? ¿Un artículo o un sustantivo? Sustantivo. Claro, el sustantivo es muy importante. El artículo también, porque nos da información, ¿no? Género, número. Pero el sustantivo es más importante. Por eso, en cuanto a la estructura, es artículo más sustantivo. Pero si no hay artículo, no hay problema, porque el tema puede ser únicamente un sustantivo, como yo lo he mostrado ahí. ¿Quedó claro? Sí, profesor, pero al decir, por ejemplo, Albert Einstein, no hay artículo, pero prácticamente es algo como por sí tácito. Porque Albert Einstein es él, ¿no? Estamos hablando de él. Claro, sí, buena reflexión, claro. Básicamente tú puedes preguntarte, ¿no? Oye, ¿y sobre qué trata el libro que estás leyendo? Trata sobre Albert Einstein. Y se acabó, ¿no? Creo que la información que nos da el nombre es suficiente, pues, ¿no? Okay. Entonces, ¿reconocerían el tema fácil? Yo creo que sí, ¿no?
Porque lo único que tiene que buscar es un artículo y un sustantivo, un artículo y un sustantivo. Y si no hay un artículo, no importa, no te deprimas, tranquilo, tranquila. Un sustantivo también es un tema. Ahora, vámonos a ver lo siguiente. Veamos el título. ¿El título es importante? Claro que sí es importante. Vamos a reconocerlo. ¿Cuál es su estructura? Su estructura es la siguiente. Hay un tema y hay un área de exposición. Hace un momento vimos que el tema, en la diapositiva previa, el tema era básicamente, ¿qué cosa? Artículo más sustantivo. De los cuales podíamos prescindir ¿de quién? ¿De quién podíamos prescindir? Del artículo. Genial. Y la pregunta es, pero Jorge, ¿qué es el área de exposición? Fácil. El área de exposición es todo aquello que se diga del sustantivo o del tema. Si era alto, bajito, bueno, malo, agradable, desagradable, inteligente, no tan inteligente. Ese es el área de exposición. Vamos a ver el ejemplo. Y el dato es que el título lo que hace es precisar al tema, ¿no? Imagínate que estás en clase y tu alumno te dice, mira, Miss, mira, profesor, voy a exponer sobre el Perú. ¿Sobre qué? Sobre el Perú, profesor. Ya. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esa exposición? Es muy amplia, pues muy amplia el Perú. Todo el día. Todo el día yo creo que le va a faltar, ¿no? Porque es muy general. Tiene que ser de más Perú, es específico, es en general. Dios mío, va a hablar de la música, la cultura, la economía, la política, la juventud. Dios mío. Del fútbol, no, pues de las elecciones. ¿Cuánto tiempo va a invertir esa persona? Un montón de tiempo. Entonces, acá viene. ¿Cómo? Va a hablar de cada región. De cada región, de cada plato típico, de cada danza, de cada manifestación. De las elecciones. De los presidentes. De la corrección. Es demasiado. Entonces, aquí viene el título a salvarnos. El título viene a salvarnos. ¿Qué es lo que hace? Precisa al tema. Vamos a precisarlo. Por ejemplo, si mi tema era hace un momento las elecciones, para empezar, me dan su venia. ¿Es un tema o no es un tema? Yo veo un artículo y veo un sustantivo. Es un tema, Sí, es un tema. ¿Ya? Vamos a precisarlo entonces un poco, porque hablar de las elecciones es hablar historia de las elecciones, las mejores elecciones, es un montón. Entonces vamos a precisarlo. Y acá está. ¿Cómo lo precisamos? ¿Qué decimos? Algunas anécdotas de las elecciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo hemos precisado. Y esa es la labor de un título. Otro ejemplo, seleccionado peruano. Vas a hablar de los nuevos convocados, de los antiguos convocados, de por qué 36 años no fueron al Mundial, por qué muchos futbolistas son malos. O sea, es demasiado, ¿no? Entonces vamos a precisarlo y tenemos el triunfo del seleccionado peruano. Ya lo hemos precisado, ¿no? Le estamos dando como si fuera un tajador, ¿no? Le estamos sacando punta. El último caso sería Albert Einstein. Y tú ya sabes que ese es un tema válido, porque no todo tema debe llevar el artículo, ¿no? Y lo acompañamos de su precisión, de su área de exposición. Albert Einstein y algunos datos nunca contados sobre él. ¿Se entendió? Sí. Si tu alumno te dice,
Miss, voy a hablar acerca del Perú, tú lo vas a corregir. No, precisame el tema. Entonces, él te va a decir cuáles podrían ser los títulos de su exposición. Conociendo la historia del Perú, ¿puede ser? Perfecto. Ya te estás limitando al ámbito de la historia, ¿sí o no? Muy bien. Otro posible ejemplo de título. Las costumbres del Perú. Las culturas peruanas. Las costumbres del Perú, muy bien. Lo hemos precisado, porque no vamos a hablar ahí de economía política, pues, ¿no? No, para nada. Profesor, podría ser también las dos últimas elecciones del Perú. Genial. Son las más trágicas. Y la de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Sí, pues, algo así, ¿no? Más trágicas. Pero bueno, qué bien que lo tengan bien claro esto, lo tienen muy claro, me parece muy bien. Ahora vamos con lo último que espero no haya sido un dolor de cabeza para ti. No sería justo que sea un dolor de cabeza para ti. No, ¿para qué? Y si lo era, qué mejor dicho, ¿no? Que si lo era, porque a partir de ahora ya no va a ser un dolor de cabeza. Vas a ver que la idea principal se encuentra hasta con los ojos cerrados. Es muy fácil reconocerla. Y yo te voy a mostrar que es fácil porque vamos a verlo de una manera estructural. O sea, vamos a verlo como un corpus, ¿no? Vamos a verlo como un corpus. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver. ¿Cuál es la estructura de la famosa idea present? La idea principal. El tema, no, perdón, es otro. No, el tema, claro, está bien, te das cuenta de que el tema está presente, ¿sí o no? Es tema más verbo, más verbo. Artículo más sustantivo. ¿Qué más? Dice, acá dice que es el juicio del autor, que viene a ser su punto de vista, ¿cierto? Perfecto, este grupo es lo máximo, este grupo me ahorra el trabajo, ¿ah? Gracias, ¿ah? Gracias, me ahorran el trabajo. El tema, que ya lo conoces, el verbo conjugado, tú sabes que el verbo conjugado es una palabra que está acompañada de un pronombre y está indicando un estado y una acción, ¿no? Cada persona tiene un verbo, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Por ejemplo, yo juego, ella juega, él juega, ella juega, ellos juegan, ustedes juegan. Ahí está el verbo, juegan, ¿no? Es muy importante que lo reconozcan, ¿está bien? Y el juicio del autor, como lo dijo la colega, el juicio del autor es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? La Respectivo al punto de vista, opinión. Exacto, el punto de vista. Eso es, muy bien. Vamos a ver cuáles son las partes. Perdón, ya lo saben, ¿no? Tema, verbo conjugado y juicio del autor. Yo te propongo lo siguiente, ojo, no importa el orden en el que se presenten estas ideas. Profesor, disculpe, profesor, aquí en esta parte cuando habló del verbo conjugado, ¿también tiene que ir obligatoriamente los pronombres o no? No necesariamente, pero sí hay un pronombre, siempre va a haber un pronombre, ¿no? En este caso puede ser un pronombre explícito, puede ser un pronombre implícito, de hecho va a haber uno. Pero eso, ya, ok. Sí, ahorita lo vamos a ver, Por favor, recuerden que el orden no importa, ¿está bien? Podemos empezar con el juicio del autor, después el tema, después el verbo, ustedes ya saben. Vamos con el ejemplo. Ahí está.
Las elecciones evidenciaron que nos gusta hacer todo al final. Lo que te dije hace un momento, lo primero que debes identificar cuando has leído un texto es el tema. Vamos, dime, ¿cuál es el tema? Las elecciones. Las elecciones. Muy bien, muy bien. En esa construcción, ¿reconoces el verbo? Claro, Sí, evidenciaron. Evidenciar, muy bien. Y vemos que elecciones son el tema. Evidenciaron, ¿qué es? El verbo. El verbo. Y aquello que dicen nos gusta hacer todo al final, ¿qué viene a hacer? El juicio del autor. El juicio del autor es básicamente, ¿qué cosa? La opinión de esa persona. Muy bien, ¿ah? Tenemos otro ejemplo. Aquí está. El triunfo del seleccionado peruano fue bien merecido. A ver, quiero que tú identifiques el tema, el verbo conjugado y el juicio del autor. El tema es el seleccionado peruano. Seleccionado peruano. El verbo es el triunfo. Y el juicio del autor es que fue bien merecido. No, el tema es el seleccionado, el triunfo del seleccionado peruano. Así es. El verbo es fue. Y Fue. el juicio de valores bien merecido. Bien merecido juicio. O sea, el tema sería el triunfo del seleccionado peruano. Hasta ahí. El triunfo es un sustantivo. Claro. El triunfo del seleccionado peruano, todo eso viene a ser el tema. Y el verbo es fue, en tiempo pasado. Claro, en tiempo pasado. Y la explicación que nos dice la opinión que fue bien merecido. ¿No? ¿Está bien? Así es. Veo que ya me quitaron el trabajo también, ya. Está bien, me gusta este grupo tan proactivo. Muy bien, qué bien, me gusta escucharlos. Profesor, discúlpeme, yo lo confundí el triunfo como verbo. No, es que Triunfar, ¿no? Es un sustantivo. Ok. Creo que es una sola idea. Ajá, es una sola idea, ¿no? Y recuerden que el verbo sí ayuda digamos, a que todo sea más claro, ¿no? Por eso hay que identificarlo. ¿Cómo se identifica? Porque tiene una persona gramatical, ¿no? Si digo, el triunfo del seleccionado peruano fue bien merecido, ¿no? Entonces, ahí tenemos la conjugación. Fue, yo fui, él fue, ella fue, ellos fueron, eso fue, y bien merecido es ¿qué cosa? Es la emisión o es lo que el autor expresa. ¿Qué opina el autor sobre el triunfo del seleccionado? ¿Qué opina? Fue bien merecido. Exacto. Y ese es el juicio del autor, ¿no? Y de esa manera vamos a poder identificar qué cosa. La idea principal. La idea principal. Eso es. Ahora vamos a ver esto con un cuadro resumen. Que ustedes también lo tienen, eso está bien, está bien. ¿Qué hace el tema? El tema solo expone, no afirma ni niega, simplemente presenta. ¿Está bien? El título, recuerda que el título es una frase nominal. Para los que no recuerdan qué es una frase nominal, escriban por favor. Una frase nominal es una frase en la que no aparece un verbo. No hay verbo. En las frases nominales no hay verbo. ¿Está bien? Y precisa al tema, como lo vimos hace un momento, ¿no? ¿Y qué hace una idea principal? Acá sí es distinto. Acá es una oración. Es la única oración. ¿Por qué? Porque el tema no es oración. El título no es oración. La idea principal sí es una oración. ¿Se entiende eso? Sí.
Ahora, recuerda, el tema solo expone. Vamos a ver en ejemplo. Si yo digo las elecciones, ¿estoy afirmando algo? ¿Estoy negando algo? No, solo está mencionando nada más. Exacto, solo estoy presentando. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ajá. En el título, a ver, algunas anécdotas de las elecciones. ¿Qué dicen ustedes? Hay una referencia en la cantidad. Ahí sí. Está bien. Ahí está citando. También anécdotas o problemas, ¿no? Ya, Una lo parte, hemos precisado, ajá. Así es. es como diciendo, aterriza una idea específica, ¿no? Para que pueda, Aterriza, eso es la aterriza. Muy bien, bien dicho, bien dicho. El otro caso, la idea principal, ¿cuál sería? Sería esta, pues. Las elecciones. Evidenciaron que nos gusta hacer todo al final. Y si vemos, hay un verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Ya lo vimos hace un momento. Evidenciar. Evidenciaron. Muy bien. Evidenciaron, ¿no? Nos gusta hacer todo al final. Eso es una propuesta o esa es la opinión de quién? Del autor. Genial. Vámonos con el caso de abajo. El seleccionado peruano. Seleccionado peruano. El triunfo del seleccionado peruano. Y la idea principal, aquí está, el triunfo del seleccionado peruano fue bien merecido. Afirma. Ahí estás evidenciando las diferencias entre una y otra idea, ¿no? Date cuenta de que ninguna se parece a la otra. Básicamente, el verbo aparece ¿dónde? En la idea principal. Muy bien, colegas. Llegó la hora de que podamos poner en práctica lo que hemos visto. Vamos a ver, antes de que nos gane la hora. Vamos a reconocer la idea principal. Aquí yo te propongo tres extractos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, me vas a decir cuál es el tema. Recuerda, artículo más sustantivo. Luego, me vas a decir cuál es la idea principal. Vamos, colegas, por favor. Te doy 4 minutos. Profesor, vamos allá de la idea principal. ¿Y el otro cuál fue? Primero, el tema. Ya. Primero, de los 3 párrafos. En cada uno de ellos. Luego, la idea principal en cada uno de ellos.
un minuto. Muy bien. En el caso número 1, por favor, ¿me pueden decir cuál es el tema? El consumo de drogas. Drogas de la sociedad. Ujú. Las drogas. Las drogas, para mí las drogas. El consumo de las drogas de la sociedad. A ver, recordemos cuál es la estructura. Desterrar el consumo de drogas. Recuerden la estructura. ¿Cuál es la estructura? Era El artículo y es el uso de las drogas. Sustantivo, genial. Si tú me dices... El título es el consumo de drogas de la sociedad. Ese sería el título. Claro, porque no puede ser No quiero tema. el tema El consumo de drogas. La droga. para mí las drogas. la Drogas. sociedad o la sociedad, simplemente. Las No, drogas. drogas. Drogas de la sociedad. Ajá. Drogas. Solo drogas. Las drogas. Las Ahí drogas. está, claro. Pero solo, Artículo. solo no tiene artículo. Las Entonces sería drogas. Pero si aparece o no aparece el artículo Oh, de veras. normal, ¿no? No hay problema. No aparece, solo dice drogas. Aunque allá dice Pero sin altera. las drogas. Sin las No, drogas. no altera porque se entiende que todo está relacionado a la venta, ¿no? Las drogas de la sociedad. Ajá. Muy bien. Ahora dígame, por favor, No tiene que ser textual. ¿qué opina el autor sobre las drogas? La sociedad se Es una necesidad de cerrar el Necesidad consumo. imperiosa de desterrarla. Es una necesidad imperiosa de cerrar el consumo de drogas de la sociedad. Muy bien, ¿ah? Lo máximo. Lo máximo. Ahora, en el número 2, ¿cuál es el tema? La música. Música. Muy bien. Te creo. Música, genial. ¿Y cuál sería la idea principal? Una música vibrante acelera los latidos del corazón. Ya, ahí tenemos. La música influye en el organismo, En el en la organismo. medida que piensa. Analicen esa idea y la idea que está al inicio que dice una música vibrante. Y respóndanme, ¿cuál La música. es la idea más general y cuál es la idea más específica? La última parte. General es la de abajo. Generales La última parte. incluye La de arriba. el organismo y la específica. La música influye en el organismo en mucha mayor medida de la que se piensa. Pero dígame cuál es la general y cuál es la específica. La general, la de General abajo. incluye en el La de arriba. organismo Específico, me lo y dice. la específica la de arriba. La primera es la música vibrante acelera los latidos, es específica. En cambio, la última es más general. Y esa es la idea principal. La idea principal es más general. La de arriba es una idea secundaria. ¿Se entiende? Sí. Y en el último caso, Claro, está bien. Los terápsidos y los primeros vertebrados. uy, qué bien, me gusta, genial. ¿Y cuál sería la idea principal? Hay muchas coincidencias entre los terápsidos y los primeros.
Bueno, los terápsidos tenían los huesos del cráneo, dispuestos según un patrón parecido al de los primeros vertebrados terrestres. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal esta parte de acá? Bien. ¿Más claro? ¿Más complicado? Más o menos, ¿no? No, más o menos, no. Lo que pasa que no sé si me parece que acá hay personas que ya han llevado ya las clases, me parece. Pero están respondiendo a partir de lo que están leyendo. Sí, profesor. Con más ejemplos, tal vez. No, definitivamente. Claro, podemos seguir haciendo más ejemplos, profesor, porque yo la verdad no le he captado todo. O sea, en el ejemplo anterior sí, pero en este más complejo ya me he mareado ahí. No te preocupes, para eso vamos a seguir practicando y espero me aguanten el ritmo. Acá tenemos un texto, por favor. ¿Alguien podría leerlo si fuera tan amable? Yo lo leo. Nivel básico. Texto. La esquizofrenia es un grave trastorno mental o gran psicosis que implica pérdida de contacto con la realidad y una desorganización o desintegración temporal o permanente de la personalidad. Derivado de esquizo, separación y frenia, mente, el nombre alude a una separación entre la mente y la realidad. La esquizofrenia es la forma más corriente de enfermedad mental y comprende la cuarta parte de todos los enfermos mentales hospitalizados. El esquizofrénico rechaza el mundo exterior y se introvierte en su propio mundo. Sus actos se acomodan a este mundo imaginario y por ello son tan difíciles de interpretar. Su lenguaje puede ser mutilado o ininteligible y sus actos totalmente inadecuados a su situación externa, puesto que son motivados por su mundo fantástico y su incapacidad para percibir la realidad de un modo normal. La esquizofrenia no es propiamente una enfermedad, sino más bien una serie de síntomas complejos que rodean a muchas formas de trastornos mentales. Es extremadamente difícil tratar las causas. Medios que parecen pertinentes en algunos casos no tienen aplicación en otros. El esquizofrénico es una persona que en apariencia ha sido incapaz de hallar el modo de adaptarse a una situación dolorosa y ha terminado por rechazar el mundo exterior a favor de su propia versión interior. También se cree que existen factores orgánicos relacionados con la esquizofrenia. Lo máximo, muchas gracias. Hay un sustantivo que está dando vueltas, retumbando en su mente. ¿Cuál es ese sustantivo? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Búscala. ¿Cuál es tu clave? El título. Artículo y el sustantivo. El tema. Artículo y sustantivo. ¿Cuál es? Artículo y sustantivo, la esquizofrenia. La C, ABD dice. ¿Cuál es? La D. La D. Debería ser C, ¿no? La esquizofrenia. Y ahí está, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese? Ese fue el nivel básico, ¿ah? Ese fue el nivel básico. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Sí, se repite varias veces. Claro. Tienen que apuntar ahí que el sustantivo, el que es el tema, aparece reiteradas veces en el texto. ¿Muy bien? Bien, colegas. Tienen ahí unos textos para que vayan practicando. Léanlo, por favor, porque el día viernes vamos a trabajar. ¿Está bien? Nuestra próxima cita es el día viernes, de 8 a 10 de la noche. Cerraremos con broche de oro nuestra semana. Yo espero que así sea, así que siempre con los mejores ánimos y deseos para todos. Ok, profesor. Gracias por todo. Sí, Buenas noches y gracias, Sí, profesor, hay en la lectura
de la clase anterior hay un texto 2, no sé si podría indicar cuáles son las respuestas, por favor. Ah, ya, lo que pasa es que ese texto se repite en el último texto de esta separata. Cometí un error ahí. Ah, ok, ya, está bien. Es el mismo texto, así que si no doy las claves ahorita, ya tendrían el otro. ¿No? Está bien, gracias, muy amable. Buenas Bien, noches. a ustedes, colegas, no sé si tienen alguna preguntita más. Gracias, profesor, hasta el jueves, hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes, eso es. Gracias, profesor. Nos vemos hasta el día viernes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta el viernes. Un fuerte abrazo. Nos vemos, chao, chao. Buenas noches, profesor. Colegas, tenemos un descanso de 10 minutos hasta las 8:10. Gracias por informar. Gracias.